fundadora del movimiento Cultura Emocional, autora de los libros Amor y Punto, Milagros para la Vida y La Voz que te sana, psicóloga, coach, especialista en salud mental, pero sobre todo una mujer que abraza la vida con sus alas de conciencia y mientras vuela nos invita a despertar. Ella es Susana Ceballos. Muy buenas noches, Susana. Bienvenida a este episodio de Arquetipo Literario. Es un gusto para nosotros tenerte hoy aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un honor para mí poder estar aquí contigo en este arquetipo literario. Mil gracias, Susana. Muy buenas noches también para todos nuestros escuchas. Es un gusto para nosotros tener un episodio más, hoy episodio número 8. Mi nombre es Liliana Rojas. Hoy hablaremos de un tema muy importante, creo yo, para la vida de todos nosotros y por el que creo que todos hemos estado alguna vez en nuestras vidas. Y pues qué mejor que hablar de este tema con Susana, que es una persona conocedora del tema. Antes que todo, quiero preguntarte, Susana, ¿cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Lili, muy bien, me siento muy bien. Trabajando mucho. Sí, andas súper juiciosa, te he visto Sí. mucho en redes, te sigo bastante. Muchas gracias, Lili. Sí, muy activa, atendiendo consultas, acompañando mis grupos. Entonces, he estado muy bien, la verdad, muy bien. He estado tranquila. Qué bueno, qué rico escuchar esto. Y bueno, quiero empezar con esta pregunta, Susana. Claro que sí. Queremos saber cuál es tu arquetipo. Mi arquetipo, bueno, yo no sé si es arquetipo o no, pero mi arquetipo es la rosa. Ajá, Ese es mi ok. arquetipo. ¿Y cómo te identificas con ella? Bueno, digamos que la rosa para mí es el arquetipo del corazón, es el arquetipo del sagrado femenino, o uno de los arquetipos de la mujer, ¿no? Porque hay muchos, está la paloma, está el cáliz o la copa, pero para mí la rosa representa como el arquetipo principal de la mujer o del corazón de la mujer y representa, digamos, como ese proceso que vivimos como mujeres a la hora de conocernos a nosotras mismas, a abrirnos y también de ser muy eh, profundas con nuestras emociones, intensas. Yo siento que la rosa representa todo lo que como mujeres somos y vivimos, ¿cierto? Representa esa belleza, esa suavidad, esa calidez, esa intensidad, esa profundidad, pero también representa como ese respeto, ese abrirnos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, abrirnos solamente cuando nos sintamos listas para abrirnos, no antes, no después. Y bueno, creo que las espinas de la rosa para mí son muy importantes porque representa esto de poder y tener límites claros, ¿no? La importancia de cómo como mujeres necesitamos interiorizar estos límites y ver cómo la rosa también los tiene. Entonces, la rosa para mí representa todo eso que como mujeres necesitamos recuperar y despertar en nosotras mismas, en nuestra mente, en la relación con nosotros, con nuestro corazón. Entonces yo siento que observar una rosa, contemplar una rosa, es contemplarnos a nosotras, es contemplar como una memoria olvidada de lo que nosotras somos y aprender de la rosa a recuperar lo que hemos perdido, a recuperar esa suavidad, a recuperar ese color, esa dulzura, esa firmeza, a poner límites, a recuperar esa vulnerabilidad, a respetarla, a darnos tiempo, a reconocer que somos un proceso, ¿cierto? Entonces por eso me identifico con ella. Qué lindo, hermoso. Es poesía en palabras y qué lindo como lo explicas. Me parece genial. Hermoso, hermosas Gracias, tus palabras. Lili. Qué lindo. Bueno, a nuestros escuchas los queremos invitar a que vayan por una taza de té, por su café, por su bebida favorita y se dispongan a acompañarnos en este espacio, a estos minutos geniales que vamos a disfrutar aquí también en compañía de Susana. Y Susana, ¿cómo te fue en la pandemia?
¿Qué tal ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la pandemia. Yo creo que todavía estamos en ella. Realmente ya no se ha terminado, sino que este deseo de celeridad humana que tenemos, de querer como que todo acabe ya, pues nos ha hecho como ver que ya se acabó o que no está, pero ella está ahí, ella existe. Yo personalmente, digamos que la disfruté mucho, pero también tuve muchos encuentros conmigo misma que me llevaron a hacer muchos cambios. Realmente yo viví y experimenté toda la pandemia conmigo, con mis gatos en el campo, porque yo vivo en el campo. Durante todos esos meses estuve sola, conmigo, con mis pensamientos. Entonces digamos que fue un proceso en el que experimenté muchas cosas como mujer, recuperé mucho mi relación con mi femenino, con mis rituales, con la pausa, pero también soy muy consciente que tantos meses sola obviamente tuvieron muchas secuelas en mí, en mi mente. Entonces, digamos que luego de que, digamos, empezara como a levantar un poco la restricción de encierro, empecé como a salir un poquito más y decidí bajar a la ciudad unos meses y bueno, realmente fue una experiencia que me permitió a mí obviamente como confirmar por qué vivo en el campo, porque yo vivo en el campo desde los 24 años, pero también me permitió observar y mirar em, digamos, cómo está la ciudad, cómo vivimos en la ciudad, cómo de alguna forma experimentamos la pandemia como ciudadanos, ¿cierto? Y siento que también experimenté la pandemia estando allá, de alguna forma. Ya luego decidí subirme, pero digamos que las secuelas o consecuencias, y cuando digo decidí subirme es que decidí regresar al campo, obviamente, y apenas después de un año, porque la pandemia fue en marzo de 2020. Yo siento que empecé a experimentar las secuelas de la pandemia, yo creo que fue en enero, marzo de 2021, ya después de un año. Porque claro, nuestra mente, a ver, nuestra mente va primero que el cuerpo. Entonces, digamos que nuestra mente, digamos, experimentó la pandemia en un primer momento y empezamos pues a simplemente como a tratar de aterrizar, integrar la información, pero nuestro cuerpo, siento, y no solamente hablo del mío, sino de todos, empieza a experimentar lo que la mente integró apenas el 2021, ¿cierto? Yo siento que el 2021 fue un año muy difícil para todos. Fue un año en el que muchos experimentaron enfermedades, rupturas, pérdidas en su trabajo, en fin, y empezaron a aflorar más estados mentales depresivos o de ansiedad, incluso estados de fatiga crónica muy fuertes que las personas apenas empezaron a atender. O sea, apenas las personas le están prestando atención a eso, incluso muchos no están comprendiendo el por qué. Y de hecho, pues supuestamente hay un retorno laboral y un retorno universitario, pero como si todo fuera normal, como si no hubiera Ujú. pasado nada. Sí, Pero exacto. apenas es que las instituciones van a empezar a dimensionar el impacto de lo que fue ese periodo de encierro y será ahora el asumirlo como humanos, porque como te digo, nuestra mente, claro, recibió toda esa información inmediatamente y recibimos demasiada información, información que no sabíamos cómo procesar, pero nuestro Sí. cuerpo apenas está recibiendo el impacto de eso. Entonces, digamos que yo la experimenté inicialmente con mucha tranquilidad, pero luego tuve y desarrollé una fatiga crónica muy fuerte, entonces tuve que parar. Para mí el 2021 fue un año de mucha pausa, de mucha recuperación, de centrarme más en mí misma que en los demás, de atender primero mi salud. Y ahora ya el 2022 podría decirse que he atravesado ese túnel y digamos como que puedo ya, como que siento que ya mi cuerpo y mi mente están en el mismo lugar, Así ¿cierto? es. Porque siento que eso es la enfermedad, ¿no? Cuando el cuerpo y la mente no están en el mismo lugar. Entonces, bueno, así es como yo lo viví. Ok. Bueno, es espectacular porque yo creo que a muchas personas pues nos ha pasado cosas similares, ¿cierto? Y que la pandemia pues fue como, yo también lo veo como ese pause, como esa pausa que la vida nos puso, nos obligó a hacer, ¿cierto? Para poder como reencontrarnos y también para poder parar de ese acelere de la vida cotidiana que pues muchos a veces llevamos. Ujú.
Y pues también siento que se han generado muchos sentimientos a partir de la pandemia, como incertidumbre, miedos, ¿cierto? Por ese enemigo invisible que no veíamos, pero que sabíamos que estaba ahí y que está todavía, como tú lo dices, que pues es un virus que decíamos no es tangible, ¿no? Es intangible. De ahí pues estados de tensión constante y eso nos vuelve vulnerables Ujú, y generan también otras sensaciones de culpa, soledad y hasta miedo a la humanidad, a los otros humanos. ujú. Y bueno, también de allí surgen estos estados de los que vamos a hablar hoy, que es la depresión y la ansiedad. Así que entrando un poquito en materia, quería preguntarte, Susana, ¿cómo podemos diferenciar la depresión de la ansiedad? Bueno, es muy importante tener claro que al nosotros ser seres humanos, tenemos como tres experiencias que nos definen, ¿cierto? Una experiencia física, una experiencia biológica, una experiencia emocional y una experiencia mental y espiritual, ¿no? Porque para mí la mente y el espíritu son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la depresión y la ansiedad, estamos hablando de experiencias mentales, emocionales y físicas que de alguna forma nos llevan a pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que si hablamos primero de la ansiedad es como una de las experiencias emocionales más intensas o más comunes o que más compartimos como seres humanos. Cuando experimentamos ansiedad, la experimentamos inicialmente por algo muy sencillo y es porque estamos vivos, ¿cierto? Todos Sí. sentimos ansiedad y vamos a sentir ansiedad. Ahora, cuando la ansiedad es peligrosa o hay que prestarle atención, cuando esta experiencia empieza a salirse de nuestro control y empieza ya a afectar nuestra biología, nuestro sueño, nuestras relaciones humanas y empezamos como a desrealizarnos o a salirnos de la realidad y empezamos a creer que todo lo que experimentamos cuando sentimos ansiedad es verdad. Entonces digamos que en el caso de la ansiedad estamos hablando de una experiencia emocional y mental eh, que de alguna forma aflora como consecuencia de un estado muy alto de autoexigencia. Normalmente la ansiedad aparece cuando yo siento que ya no puedo responder a las demandas que el mundo me hace. Entonces, Ujú. estamos hablando de que en nuestro cerebro, en nuestra biología, se afecta algo que se llama, bueno, es un neurotransmisor que de alguna forma se dispara, que se llama la GABA. Hablo de esto porque eso es importante entenderlo. Hay una química en nuestro cerebro que tenemos que respetar y que los seres humanos pues que ignoran y que creen que solamente, no sé, orando o meditando pues lo van a resolver. Eso puede ayudar, pero no necesariamente. Porque cuando Ujú. entendemos que hay una afección en este neurotransmisor, estamos hablando de la GABA, es un químico que simplemente se dispara y se dispara en todo su esplendor. Él es feliz, él pa, se dispara. Entonces empezamos a experimentar, digamos, esta sensación de que tenemos que hacer las cosas más rápido, que las tenemos que hacer ya, que nos tenemos que exigir, que tenemos que hacer todo rápido. Entonces, claro, aumenta nuestra frecuencia cardíaca es muy alta. Eh, Podemos experimentar sudor en las manos, piquiña, insomnio. Incluso, por lo general, las personas que experimentan ansiedad o una ansiedad muy alta tienen problemas para dormir, para concentrarse en una sola tarea, incluso para cumplir con las tareas que se proponen. Entonces, estamos hablando de personas con un alto grado de exigencia, de control y de este deseo de sostener una imagen. Por lo general, las personas que experimentan ansiedad tienen una imagen que sostener, una imagen importante o un rol muy importante que sostener en su familia, en la empresa o en la sociedad, ¿cierto? Entonces, Ok. estamos hablando de algo que, o de una experiencia que viene de este miedo al futuro. Hay un miedo hacia el futuro, un miedo, pero un miedo irreal. Yo me estoy anticipando a algo que yo creo que puede pasar, entonces me exijo, me presiono, creo que tengo que dar más de lo que yo realmente puedo dar para poder evitar que en el futuro pase eso que yo creo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que la ansiedad es un sentimiento aprendido del miedo. El miedo es la emoción que me informa de que hay un peligro real, ¿cierto? Y que yo tengo que protegerme de ese peligro. La ansiedad es cuando yo ya empiezo a pensar el miedo y empiezo a pensar en todos los peligros que yo podría experimentar, pero peligros no solamente físicos, sino peligros emocionales, peligros
mentales, peligros sociales, peligros relacionales, que de alguna forma yo creo que tengo que anticiparme a ellos. Entonces empiezo a desarrollar un estado de conciencia en el que estoy completamente alerta a todos esos peligros imaginarios. Entonces, donde el Ujú. miedo no es real, el miedo ya es psicológico, ya es imaginado. Entonces, la ansiedad viene de ahí. Cuando hablamos ya de la depresión, estamos hablando ya de un estado mental y ya no estamos hablando de una experiencia emocional, mira, estamos hablando de un estado mental. Ok. Un estado mental, ¿cuál es la diferencia? De que la ansiedad, claro, mentalmente eh, hay pensamientos que me generan ansiedad y en mi cerebro hay una química que se afecta o que se está viendo afectada y que tengo que buscar estrategias para disminuirla y poder estar y buscar una experiencia de calma, ¿cierto? Sí. Eh, pero digamos que no corresponde o no siempre afecta mi personalidad, la estructura de mi personalidad. Mientras que la depresión, muchas veces, cuando hablamos de depresión, también estamos hablando de estructuras, es decir, de estados mentales muy arraigados que la persona de alguna manera desarrolla o construye a lo largo de su vida y que muchas veces experimentan en forma de ser, ¿cierto? Pero Sí. la depresión también puede experimentarse como una experiencia emocional, pero es más que todo un estado mental muy delicado que afecta directamente a nuestra biología. O sea, es muy interesante porque nosotros creemos que la depresión es solo emocional y mental, Sí. pero la depresión es una enfermedad biológica muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Una enfermedad biológica de especial cuidado y que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, cuando ya hablamos de depresión, estamos hablando de que se está afectando nuestro cerebro, un neurotransmisor que se llama la serotonina, que es lo que llamamos el neurotransmisor de la felicidad, ¿cierto? Este neurotransmisor tiene una función muy importante y es motivarnos, darnos esta sensación de placer, ¿no? Darnos motivación para levantarnos. Es esa química en nuestro cerebro que nos provee toda esta satisfacción por vivir. Entonces, este neurotransmisor normalmente nosotros lo generamos de manera natural, haciendo ejercicio, haciendo las cosas que nos gustan, amando, compartiendo. Pero cuando la depresión aflora, estamos hablando de que este neurotransmisor no está, no hay, se acabó. Ok. En el caso de la ansiedad, hay un exceso de GABA, hay Sí. demasiada energía en la mente, ¿cierto? Es el efecto En contrario, los sí. pensamientos, mientras que en la depresión estamos hablando de una ausencia. No hay serotonina y puede que haya mucha GABA. Entonces puede que experimentes la depresión con ansiedad y se confunda, pero estamos hablando ya de un estado en el que normalmente tú pierdes un interés completo por todo lo que te genera placer. Todo lo que te genera placer te deja de interesar. Todo lo que te causa motivación deja de ser importante para ti. Pero la depresión, hoy, como lo decía ahorita, digamos que hay tres tipos de depresión. Está la Ok. depresión estructural, que es la que te decía, que es ya parte de mi personalidad, quiere decir que yo me eduqué, me formé o fui criado dentro de un ambiente donde se configuraron ciertas relaciones con mi familia que emocionalmente estuvieron atravesadas por la tristeza, por la nostalgia, por el trauma, por la soledad, ¿cierto? Si yo nazco en un ambiente familiar donde se configuraron experiencias muy dolorosas, digamos que es normal que pueda yo desarrollar una personalidad depresiva en el que se me configuren ciertas formas de ver el mundo muy nostálgicas, muy, Ujú. ¿cómo decirlo?, muy negativas, ¿sí? Y ellas, o Sí. sea, esta estructura mental o esta estructura de personalidad, porque cuando hablamos de personalidad estamos hablando de creencia, estamos hablando de forma de hablar, forma de ser, forma de pensar, forma de decir, forma de ser ante el mundo, de mostrarme, ¿listo? De Entonces acuerdo. puede que haya un momento en el que esa estructura se una con un episodio depresivo y esa personalidad con ese episodio depresivo, pues claro, puede hacer que la experiencia de la depresión sea mucho más fuerte, ¿sí? Claro. Pero entonces está la depresión estructural, está la depresión, eh, digamos que circunstancial, que es la que aparece como consecuencia de un evento significativo en mi vida.
En el caso de la ansiedad no es así. La ansiedad normalmente nosotros nos ponemos a sentir ansiedad todo el tiempo. Tú te puedes Sí, poner a sentir ansiedad viendo televisión, tú te puedes poner a sentir ansiedad viendo Instagram, mientras que la depresión no, tú no te puedes poner a sentir depresión viendo Instagram. La depresión, para que aflore, tiene que ser que ocurrió algo o que aconteció algo que emocionalmente rompió y quebró tus estrategias, es decir, no tienes recursos para enfrentarlo. O sea, es correcto, sí. como, O por una ya, acumulación de emociones también puede ser, ¿cierto? hay De mucha sentimientos. situación, no, ya vamos para allá, para que podamos ver la diferencia. No es que sea Ok, acumulación de emociones, esa es la depresión enmascarada, que es la última. Entonces, la segunda es ok. la depresión circunstancial que aflora como consecuencia de un evento traumático, un evento difícil, pandemia, por ejemplo, mucho Ujú. tiempo estando solos, pérdida del trabajo, un accidente, la muerte de un ser querido, una enfermedad, o estar en una situación difícil, un divorcio, una mudanza, por ejemplo, mudarme de casa, separarme, perder a mi pareja. Todas estas circunstancias que llevan al cerebro a un estrés muy fuerte. Y mira que ese estrés, ¿quién es el que nos ayuda a manejar las situaciones de estrés en el cerebro? La serotonina. Entonces, si yo llevo enfrentándome mucho tiempo a situaciones de estrés, una tras otra, por ejemplo, tengo estrés en el trabajo, no estoy descansando, estoy peleando con mi pareja o me estoy divorciando, llegó la pandemia, nos tocó estar encerrados, perdí mi trabajo, tengo deudas. Imagínate, la serotonina se acaba. Sí, Entonces, total. muchas veces la depresión no es mi culpa, es que hay un recurso biológico que se me acabó. Entonces, esta es la circunstancial, que es esa depresión o esos episodios depresivos o cuadros depresivos que afloran como consecuencias de unas experiencias donde no tengo estrategias de afrontamiento para manejarlas o simplemente se me acabó todas las estrategias para hacerlo y no pude con ellas, ¿ok? Y la tercera es la depresión enmascarada, que es una enfermedad o una experiencia emocional que me lleva a mí a ocultar o tratar de manejar estados emocionales más fuertes, que son un poquito más difíciles de mi enfrentar. Entonces, cuando Ok. hablamos de la depresión enmascarada, también estamos hablando de un estado mental, pero que tú lo experimentas emocionalmente. Entonces, ahí es cuando se confunde como experiencia emocional, porque la depresión es un estado mental. Listo. Ok, Que lo ok, vivimos emocionalmente, pero también lo vivimos físicamente y lo vivimos mentalmente y biológicamente. La ansiedad es una experiencia emocional que yo la vivo biológicamente y que obviamente mis pensamientos repercuten en ella, pero no es un estado mental. O sea, no es un estado mental constante que influye en mi personalidad, que influye en mi estructura. Yo puedo tener un trastorno de ansiedad, pero es un estado de ánimo. Mientras que si yo correcto. tengo un trastorno de depresión, puede ser una depresión mayor y ya estamos hablando de personalidad. Y ya eso es Ok, otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de la depresión enmascarada, estamos hablando de un estado que oculta o enmascara un problema, un conflicto más profundo. Entonces es lo que a veces confundimos con emociones reprimidas. Por lo general, la depresión es un estado maravilloso para mí y lo digo, yo siendo una persona que tiene este diagnóstico, yo he experimentado depresión, yo tengo una estructura de personalidad depresiva y a mí se me ha unido mi estructura con episodios de depresión. Entonces, digamos que sé muy bien de lo que estoy hablando y también sé lo que representa esa vivencia, ¿cierto? Porque claro. es algo que nos acompaña durante toda la vida. Y es que digo que es maravillosa y es porque estás en un momento muy bonito para tú poder liberar muchas cosas que de alguna manera antes no querías liberar, porque en el caso de la ansiedad, por ejemplo, estamos hablando de personas con un estado constante de autoexigencia, ¿sí? Pero en la De depresión acuerdo. estamos hablando de personas que llevan mucho tiempo, no solamente ocultando lo que sienten, sino que también llevan mucho tiempo sosteniendo a otros, obligándose a hacer cosas que tal vez no quieren, ¿cierto? Y ocultando una emoción, una condición emocional y mental tal vez más fuerte. Entonces podemos hablar de ira, muchas veces la depresión es una ira reprimida, podemos hablar de trastornos alimenticios, podemos hablar de enfermedades, porque hay enfermedades físicas que nos causan depresión, ¿cierto? El COVID Claro. nos puede dar depresión, el cáncer nos puede desarrollar depresión. Sí, esas enfermedades que son circunstanciales nos desencadenan una depresión, pero muchas veces esa depresión aflora como una forma de protegerme para yo mirar cómo asumo esto que es más profundo que estoy sintiendo, porque para la sociedad es mucho más permitido que tú estés triste y deprimido que tú tengas ira.
y tengas resentimiento. Es como que no está permitido que tú expreses tu ira, pero muchas de las experiencias que las personas ocultan a través de la depresión es una ira muy profunda. En mi caso fue así. En mi caso, Ok. yo experimenté un cuadro depresivo por varias razones. Uno, porque viví 6 meses prácticamente sola, me estaba haciendo Ujú. cargo de todo en mi trabajo, me mudé, tuve una mudanza, tuve una ruptura amorosa, o sea, simultáneamente tuve experiencias que superaron Ah, mi capacidad de resiliencia. qué bueno. Entonces, Sí. claro, mi cerebro se le acabó la serotonina. Al principio uno se siente muy mal, uno se siente muy derrotado. Yo creo que la sensación de las personas que experimentan depresión es de derrota, es una sensación de derrota, es me caí y no soy capaz de volverme a levantar. Ok. Entonces esa sensación de derrota en un momento te hace creer que es tu culpa, pero cuando te empiezas a darte cuenta, porque yo siento que esa es la primera petición de la depresión dice, pide ayuda. La depresión aparece para decirte, te sientes desconectado del mundo, va, hay que buscar la conexión. Entonces yo siento que en mi caso fue como, que yo llevo mucho tiempo ayudando a otros, me voy a dejar ayudar. Y pedí obviamente la ayuda de mi psiquiatra, de mi médico, de mi psicólogo, de mi terapeuta neural, o sea, yo tengo todo un combo de maestros detrás Clarísimo. que me Eso ayudaron es a muy... comprender muchas cosas, ¿cierto? Como Sí, paciente, total. porque pues yo soy psicóloga, pero soy humana y cuando Sí, me di claro. cuenta que los psicólogos estamos más expuestos a la depresión, a la ansiedad o a experimentarla por nuestro trabajo, empecé a ser Claro. mucho más compasiva conmigo y obviamente a conocer un poco más el tema de la medicación porque es importante y a darme cuenta realmente que muchas veces la ansiedad acompaña a la depresión, o sea, casi siempre la ansiedad acompaña a la depresión. Ok. ¿Por qué la acompaña? Porque mira, la depresión te derrota, ¿no? Es como una sensación de derrota. Te dice no más, usted no puede ser una fuente agotable para los demás. Eso es lo que dice la depresión. Ya, pare. Ok. Es hora de parar, es hora de dedicarse a usted, es hora de empezar a mirar qué es lo que estás haciendo que no quieres hacer más, qué es lo que estás sintiendo que no has expresado, ¿cierto? La depresión viene como a todo eso. Y la ansiedad es como una parte de tu mente que, ay, pero ¿y cómo haces para responder con todas esas exigencias? ¿Y qué vas a Claro, hacer sí, con la esto? ¿Y qué contraparte. vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? Y lo otro. No, pero tienes que hacer esto. Entonces, claro, te puede acompañar la ansiedad como una forma de compensar esa sensación de no quiero hacer nada que viene con Ajá. la depresión, porque es que la depresión es una sensación de no quiero hacer nada. Y es muy, muy curioso porque las personas sienten que es su culpa y no es su culpa. No hay serotonina. Y si no hay serotonina, mi amor, no hay energía. Y ya, no Claro, te puedes así es. parar. Así es. Así es. Y Entonces, no sé Susana, ¿en qué si es clara la diferencia, pues, que sí, establece acá. total? Total, sí. Además que nos has brindado acá pues una información importantísima porque ahí vamos identificando en qué momento, ¿no? Sufro depresión, en qué momento sufro ansiedad y pues cómo diferenciarlas totalmente. Ujú. Quisiera preguntarte, Susana, ¿en qué momento, o mejor, sí, en qué momento la persona ya se da cuenta que, sobre todo en el cuadro depresivo, ¿no? Que debe Ujú. pedir ayuda, o sea, que es algo que no puede manejar sola o solo, sino que debe pedir ayuda a un profesional, o sea, después de un tiempo o después de unas Bueno, señales mira, así determinadas. normalmente tú puedes, mira, hay algo que pasa con la depresión, es que tú, por ejemplo, en este momento puedes tener depresión y no saber, Ujú. y crees que tu estado emocional o el estado mental en el que tú vives es normal. De hecho, yo tengo una amiga que tiene depresión hace más de 8 años y apenas se dio cuenta que era depresión. Ella creía que lo que ella era su personalidad, que le daba pereza levantarse, que costaba ir a trabajar, ella sentía que su vida era una lucha, tenía como ciclos y patrones de tristeza en el que se encerraba, luego salía y se alegraba y se motivaba, luego otra vez volvía y se encerraba, ¿cierto? Y ella creía que esa era ella. Cuando yo Claro. empecé, pues como amiga ya, en la medida que ella me dio autorización y me compartía esos patrones, yo empecé a decirle, yo, bueno, amiga, mira, yo veo esto. Yo sé que hay muchas cosas que el mundo nos ofrece para ayudarnos de una manera circunstancial, ¿cierto? Eh,
las personas que trabajan con ángeles, las personas que hacen astrología, todas ellas tienen una función y es como darnos una información que necesitamos en un momento, pero yo creo que toda esa información nos llega para que lleguemos a ese punto en el que yo me dé cuenta que yo tengo que pedir una ayuda más profunda y yo tengo Claro, que tarde o temprano ir donde un psicólogo que me ayude a comprender de dónde vienen estos estados mentales y emocionales que estoy experimentando y mirar cómo puedo mejorarlos o vivir de una manera más sana. Entonces, ok. claro, ella se dio cuenta que ella, por ejemplo, desencadenó la depresión porque tenía un diagnóstico de la tiroides y normalmente las personas que tienen un diagnóstico de la tiroides tienen depresión. Entonces, ella no lo sabía, entonces ella empezó su proceso terapéutico, fue muy bonito porque ella decía, wow, yo no sabía que todo esto que yo sentía era eso, yo pensé que eso era mi culpa, porque claro, la Ujú. mandaron medicación, a ella le costó mucho encontrar su pastilla, ¿no? Porque cuando hablamos de medicación estamos hablando de tener mucha paciencia, de tener paciencia, encontrar la medicación que es acorde a lo que yo necesito. Entonces, digamos que la pastilla que a ella le sirve, a mí no me sirve. Y eso Ajá, obviamente hay que trabajarlo con el psiquiatra y con el psicólogo. Entonces ella por claro. fin encontró la pastilla que le servía y obviamente ella empezó a sentir como, ya me dan ganas de levantarme, ya me dan ganas de otra vez pararme, ya me dan ganas otra vez como de hacer cosas. Y yo, wow, qué bonito, o sea que ese estado anterior no era normal. Entonces, yo siento que primero hay que ser muy conscientes de que nosotros hemos normalizado mucho el malestar. Hemos Ok, normalizado el dolor de espalda, hemos normalizado el dolor de cabeza, hemos normalizado la irritabilidad, hemos normalizado la fatiga extrema, hemos normalizado muchas cosas y yo les voy a decir a todos los que escuchen esto, nosotros acabamos de venir de una pandemia, de un COVID, de un virus que tiene un propósito y fue cambiar el ambiente, porque eso es lo que hacen los virus, cambiar el ambiente, ¿para qué? Para que yo cambie, porque ujú, así es. obviamente mi cuerpo y mi biología, mi mente se va a ver afectada, así no me haya dado COVID, ¿cierto? Claro, ¿Por qué? Porque sí, es que cuando total. hay un virus que viene a cambiar el ambiente, ese virus le está pidiendo a mi mente, independiente de si yo tengo o no COVID, pero me está informando a mí como humano, como mente, como cuerpo, como emoción, que yo tengo que expanderme y tengo que cambiar. Entonces, todos de alguna manera en este momento necesitamos revisar, necesitamos empezar a Sí. revisarnos cómo estamos. Entonces, ¿cuál es el momento para pedir ayuda? Te cuento el caso de mi amiga porque yo sé que hay casos así. Entonces, muy posiblemente si tú Sí. en este momento sientes que llevas mucho tiempo en un estado, que sientes que es igual, que la vida es plana, que nada te motiva, que las cosas te dan igual, o te sientes muy irritado porque a veces la depresión también se expresa con mucha irritabilidad, te da mucha ira, o te cuesta ser paciente, o puede que simplemente te empiece con la ansiedad. Digamos que el momento de pedir ayuda es cuando tú primero empiezas a darte cuenta que tu vida es como un cuento, como un guión, como algo que se repite. Otra vez lo mismo, otra vez me pasa esto, ¿cierto? Cuando tú tienes esta sensación de que te está pasando lo mismo otra vez, te está pasando lo mismo Ok. en el trabajo, te está pasando lo mismo en las relaciones, te está pasando lo mismo en el cuerpo, o cuando viene una enfermedad que tú dices, wow, esa enfermedad viene aquí, llegó, ok, ¿cómo la voy a atender? Digamos que ese es un momento para pedir ayuda. Y digo que es un momento a tiempo, ojo, Ok. a tiempo. Estoy hablando de ese momento en el que yo puedo pedir ayuda estando a tiempo. A tiempo es que, claro, muy posiblemente estás experimentando depresión o estás experimentando ansiedad, pero los síntomas no están muy fuertes, sino que hay síntomas que se repiten y tú puedes ver el patrón y ves que eso me está afectando como parcialmente tu vida, tus relaciones. Ok. Hay otro momento que ya es cuando normalmente la gente viene a pedir ayuda, pero es un momento, bueno, un poco delicado, y es cuando ya las personas empiezan a tener ideas suicidas, cuando ya empiezan a tener Ujú. los deseos de morirse o de quitarse Sí. la vida, cuando empiezan a sentir que la vida ya no vale nada. Mire, normalmente estos pensamientos vienen como consecuencia de la fatiga que experimentamos en la depresión. Y ese pensamiento me quiero morir es simplemente necesito parar, pero no sé cómo, porque yo creo que no puedo parar, que yo creo que yo tengo que seguir, entonces prefiero morirme a seguir. Entonces uno tiene que Ok. observar, ese deseo de morirme, ¿es que estoy cansado y no quiero seguir o me quiero hacer daño a mí mismo?
Porque si ya estamos hablando de ese me quiero morir y me quiero hacer daño a mí mismo y quiero hacerme daño y sufrir, ya estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero Claro, en las dos sí. situaciones hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda también cuando sientes ese dolor en el pecho muy fuerte. Normalmente eso es uno de los síntomas, un dolor en el pecho muy fuerte o un dolor como inexplicable y ese deseo de morir. Ok. Y ya cuando te puedas parar de la cama, ¿cierto? Que muchas veces Sí, pasa. sí, 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 a todos yo creo que nos ha pasado en algún momento y ok, bueno, estos minutos se nos han pasado tan rápido y es que Sí. realmente ha sido muy rico charlar contigo, Susana, escucharte, la información que nos estás brindando es valiosísima, importantísima, porque lo que tú dices, muchas veces podemos estar pasando una depresión, no sabemos que es eso y no nos entendemos, ¿cierto? Y surgen otro tipo de enfermedades pues a raíz de esto. Quiero a todos los escuchas recomendarles especialmente los libros de Susana, que son bellísimos. Los pueden encontrar en donde, Susana, donde te pueden contactar a ti también en caso de que algún escucha quiera preguntarte algo más, algo adicional o seguirte en las redes. Bueno, mira, mi página web, www.culturaemocional.com.co. Allí yo tengo, digamos, una plataforma donde las personas pueden acceder tanto a mis libros o ebook, porque yo los tengo digitales, y en audiolibro, o sea, son mis libros leídos por mí, yo los tengo leídos con mi voz. Qué lindo, qué lindo. Y también pueden acceder a clases, de hecho yo tengo allí dos masterclass, una de la ansiedad y otra de la depresión. Son dos Súper. masterclass, de hecho, muy profundas, son de 2 horas, 3 horas cada una más o menos, donde les doy toda una guía, les doy un acompañamiento, también les doy varias recomendaciones, les comparto mi experiencia, obviamente trabajamos el tema, digamos como en compañía de otras personas, porque son clases grabadas en vivo. Ok. Allí también pueden acceder a cursos, a herramientas descargables, a herramientas que los acompañen, que sea fácil para ustedes obviamente hacerlas. Y que de alguna forma pues nos acompaña a todos, porque yo siento que es un trabajo que todos hacemos, esto de construir salud, porque la salud se construye, la salud no es Así es. simplemente algo que me toca o que me dan o que simplemente me gané, no, la salud se construye y se construye a través del cuidado mental, a través del cuidado de nuestra mente, el cuidado de nuestras emociones y el cómo atendemos todas estas alertas o peticiones de ayuda que nos hace nuestra mente a través del cuerpo, porque es que el cuerpo es un canal de comunicación muy valioso de nuestra mente. Entonces, si te duele la cabeza, si estás cansado, si te sientes embombado, si te sientes con ansiedad, dolor en el pecho, si sientes todo esto, es porque tu mente te está diciendo que prestes atención a algo. No es para alarmarte ni nada de eso, es simplemente para conocerte mejor. Porque es que la ansiedad y la depresión no son malas. Pues ellas son Sí, sabias, ellas sí, son muy sabias. Ellas así es. aparecen porque saben que tú tienes una necesidad que atender y no lo estás haciendo. Exactamente. Aparecen por algo. Entonces El ahí en mi cuerpo. página pueden encontrar todo eso. Ok, súper lindo. Además, sí la he estado explorando y es una página hermosa. Hay información valiosísima, herramientas muy, muy Y de fácil útiles en la vida acceso, de pues todos. yo a todas les di un valor muy simbólico. Digamos que ya Sí. las clases, por ejemplo, creo que valen 35. En estas clases son clases de 2 horas, son un video como de 2 horas. Van a ver un video, me van a ver a mí, obviamente. Van a escuchar a otras personas, van a tener su workbook, su libro de trabajo y algunos audios guía como para acompañar esa clase. Eh, y digo que, bueno, también pueden encontrar cursos, pero ya son más profundos, pues los que quieran ya profundizar en cosas y aprender lo que yo sé, porque yo les enseño, obviamente, cómo interiorizar y cómo desarrollar esta forma de pensamiento que les permita también manejar su vida de una manera más simple, porque yo siento que una de las cosas que yo más valoro de mi profesión es que soy humana y me he permitido ser humana y me he permitido vivir depresión y ansiedad y me he permitido experimentarlas con toda. O sea, yo cuando empecé a sentir depresión, empecé a despertar ese cuadro depresivo, fuera que ya tengo esta estructura, ¿no? Yo decía, ah, no, ya estoy jodida. Listo, hágale pues, vamos con toda pues. Claro, sí, Vamos a sí, sentir súper, eso con súper, toda. Pero claro, súper muy lindo. bien Además que sostenida.
lo hablas desde la experiencia vivida, desde el conocimiento que tienes, tanto de la parte pues técnica como de la experiencia, ¿no? Que yo Sí, pienso que sí. es la que más pesa porque es que lo has vivido, lo has sentido, desde ahí lo transmites y eso se siente. Los dos libros hermosos de Susana, La voz que te sana y Amor y punto, nuestros recomendados hoy en nuestro episodio de arquetipo literario. Y Susana, para terminar, quisiera que le dejaras un mensaje así positivo o aparte de todas las palabras lindas que nos has dicho, un mensaje para todos nuestros escuchas. Bueno, mis amores, primero y lo más importante es que sé que ser humano no es fácil. Ser humano no es fácil. Por eso, eh, como seres humanos, no necesitamos motivación, sino más compasión. Y cuando hablo de compasión, no hablo de pesar, de lástima, sino de respeto, ¿cierto? Entonces, yo sé que todas las emociones que experimentamos, normalmente las experimentamos como si fuera lo peor que nos puede pasar. Pero tengan la certeza y la confianza de que esas emociones y todo lo que ustedes están sintiendo ahora los va a llevar exactamente a donde ustedes quieren estar. Detrás de esa depresión, detrás de esa ansiedad, detrás de esa enfermedad, de esa ira o todo lo que sienten, está todo el amor que ustedes están buscando para poderlo experimentar y también entregar y ofrecer a otros. Entonces, está bien si se sienten mal, no tienen que ser unos éxitos ante los ojos del mundo, no tienen que ser los mejores, no tienen que ser el mejor. Solo tenemos que respirar como respiramos y ya. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No tenemos que ser los mejores ante Dios, los mejores ante la sociedad, los mejores ante nuestros padres, ni los mejores ante nuestros colegas, amigos, clientes. No lo tienes que ser. Solamente tenemos que ser lo que somos y ya. Respirar como respiramos, mirar como miramos y listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, te lo digo porque siento que en su momento a mí eso me ayudó mucho recordarlo. Y está bien no ser exitoso ante los ojos del mundo, sino simplemente ser el mejor siendo tú. Con que tú seas tú es suficiente, así sientas ansiedad o depresión. Hermoso. Qué hermoso, Susana, qué lindo. Hermosas Mucho palabras, de gusto. verdad que te honro, te admiro mucho y mil gracias por acompañarnos en este espacio, Susana. Espero que sean muchos más espacios en los que podamos compartir. De verdad que pues ha Claro sido que muy lindo sí. escuchar. Ha sido espectacular. Gracias a Y ti. bueno, a nuestros escuchas queremos entonces decirles la importancia de sentir, de reconocer, de liberar nuestras emociones, de recordar que somos humanos, como nos ha dicho Susana. Y quiero terminar con una frase de Facundo Cabral que me parece hermosísima y nos dice, se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? Así que mis queridos escuchen, nos vemos en 8 días, próximo miércoles, igual 7 de la noche. Susana, de nuevo, mil gracias por tu compañía, por tu presencia esta noche. Un abrazo, Lili, gracias a ti. Gracias, mil gracias, Susana. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Les enviamos un beso, un abrazo enorme. Feliz resto de noche, feliz resto de semana y hasta el próximo miércoles. Bye, bye.